Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Alberto Abaigar, psicólogo. Este es un espacio dedicado a hablar acerca de la psicoterapia y la meditación. El tema que vamos a hablar hoy está dirigido a considerar los beneficios posibles del uso de la meditación en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, comúnmente conocido como TOC. Vamos a hacer temas parecidos, vamos a tratar trastornos psicológicos específicos y cómo pueden ser o no ayudados con la práctica de la meditación. Para enterarte, te pedimos que te suscribas si ya no lo has hecho, que habilites la campanita para que te lleguen las notificaciones del momento en que presentamos el nuevo material. Todos van a estar agrupados en una lista de reproducción que vamos a dejar en el canal, así que no vamos a presentar los temas seguiditos, vamos a ir alternando con otros, pero al final, si quieren tener la reproducción de toda la serie, la van a tener en una lista de reproducción. ¿Qué puede aportar la meditación al tratamiento? Tratamiento en consultorio, ¿sí? Tratamiento dirigido por un profesional en el trastorno obsesivo compulsivo. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es definir el concepto de enfermedad mental. ¿Saben? Es un problema. Si hay algo que ha sido acusada la psicología y en parte la psiquiatría, es de no ser una verdadera ciencia. Y la verdad que en parte eso tiene razón. Hay una pobreza en las investigaciones, históricamente hablando, ¿sí? En los 2 siglos anteriores. Y la mayoría de las afirmaciones teóricas es casi imposible demostrarlas científicamente. En los siglos XVIII, XIX, donde se empieza a organizar, digamos, las nomenclaturas, las clasificaciones de síntomas y enfermedades, lo que predomina en esa época es el evolucionismo. No el evolucionismo de Darwin. Darwin le da una vuelta de rosca al evolucionismo, le da una nueva perspectiva. Pero el evolucionismo clásico tiene como característica principal el uso de categorías jerárquicas. Es decir, el concepto evolucionista es un concepto de progreso, de perfeccionamiento, de complejidad. Se va de lo más simple a lo más complejo. Lo anterior es primitivo, lo posterior va llegando a la perfección. El sentido inverso es la enfermedad, y la enfermedad es considerada degeneración. Por supuesto, esto también le alcanza a las enfermedades mentales. El enfermo mental es un degenerado. Va en contra del progreso y la excelencia de la naturaleza. Y de ahí que hayamos tenido algunas aberraciones tan comunes como la de afirmar que la mente de la mujer es inferior a la del hombre. Es decir, el adulto blanco tiene una mayor capacidad intelectual que la mujer. La mujer, por eso, es más emotiva. Y si había que comparar un aborigen o un habitante de una tribu primitiva, y por ahí en su desarrollo estaría a la altura de un niño blanco, es decir, un niño blanco, un adulto de una comunidad primitiva. Sin ir más lejos, la homosexualidad recién es quitada de la lista de enfermedades mentales por la Organización Mundial de la Salud en los años 90.
y un poco antes se había retirado de lo que es el manual de desórdenes mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Primero es quitada en el año 73, si no me equivoco, con el DSM-3, y después se fueron puliendo algunas cosas hasta que finalmente fue quitado también en la versión revisada del DSM-4. La nomenclatura de las enfermedades o los trastornos mentales es lo que se llama hoy el DSM-5, que en realidad la única validez que tiene es una validez administrativa. Imagínense que con todo este lío, en un ambiente como el de la salud, donde se mueve tanto dinero, había que estandarizar de alguna manera las cosas, inclusive porque la movida farmacológica, el dinero que se mueve, el costo que tienen que pagar los seguros de salud o las obras sociales, como decimos en mi país. Bueno, en realidad esta clasificación de desórdenes es absolutamente arbitraria y tiene una finalidad exclusivamente administrativa. De todas maneras, vamos a utilizar esta nomenclatura de trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a nomenclarlo como síntoma, no como enfermedad. ¿Y que merece tratamiento? Sí, por supuesto. ¿Puede ser más o menos grave? Sí. ¿Y la gravedad o no la vamos a determinar en función de la disfunción que le ocasionan al paciente? Es decir, lo que le impide vivir, el sufrimiento que le causa, las inhibiciones que le trae. ¿En qué consisten los síntomas? Fundamentalmente en pensamientos intrusivos, no deseados, de contenido sexual, agresivo o inaceptable o terrorífico. Y estos pensamientos intrusivos van acompañados de actos repetitivos o rituales. ¿De dónde viene la palabra obsesión? ¿Saben? La palabra obsesión viene del mundo religioso. En la Edad Media se le llamaba así a los poseídos lúcidos, ¿sí? Por oposición a los endemoniados o poseídos que caían en inconsciencia, perdían el sentido y bueno, todas estas cosas muy floridas que conocemos de las posesiones demoníacas. Pero aquellos que sentían una compulsión a decir, a pensar y que lo acosaban ciertos pensamientos de esta índole tan desagradables, se consideraba que eran originados por un espíritu, un demonio. Después la psiquiatría toma esta palabra, este término, y lo aplica a estas compulsiones que nosotros hoy en la actualidad conocemos. Otra característica es la cavilación, la duda o la indecisión, en muchas maneras. El que no puede decidirse, no puede tomar una decisión, como también el que duda si cuando salió de su casa cerró la llave del gas, cerró con llave y entonces vuelve y sale otra vez, pero la habré cerrado, pero ya volvió, pero lo hace otra vez y así 10 veces. Para Freud se trataba de una neurosis. Freud hacía dos grandes divisiones, las neurosis y la psicosis, y dentro de las neurosis uno encontraba la histeria, las compulsiones o obsesiones y las perversiones. Porque ustedes pueden preguntar, bueno, pero ¿y de dónde viene? ¿Sí? ¿Cuál es el origen? ¿Qué lo causa? Sinceramente creo que la pregunta no es esa la pregunta correcta. El problema
no está en el pensamiento. Estos pensamientos intrusivos los padece el 90% de la población. La diferencia radica en en la reacción catastrófica que tiene el paciente obsesivo compulsivo. Es decir, un individuo cualquiera es avasallado por algún pensamiento terrorífico, incestuoso, agresivo, pero lo reconoce como algo extraño, algo fantasioso, y lo deja de lado. El que padece del trastorno obsesivo compulsivo siente que ese pensamiento tiene un significado, esa actividad mental es un signo cargado de significado para él. Y si no busca la forma de neutralizarlo, tiene que por lo menos evitar los efectos imaginados. ¿Cuáles son los contenidos de estos pensamientos intrusivos? Bueno, ya dijimos algunos, la duda y la incertidumbre. ¿Y con qué se neutralizan? Con los rituales de comprobación. ¿Sí? 20 veces va a ver si cerró la canilla, 20 veces va a ver si cerró la puerta, si el bebé sigue el cuidado que tenía que hacer. Otro contenido típico es el miedo a la suciedad o a la contaminación. ¿Con qué se neutralizan? Con rituales de limpieza, con evitación, aislamiento, el miedo a la contaminación, pero una contaminación que no sigue el camino biológico, porque puede darse el caso de que haya subido a un transporte público y se entera que en ese transporte público hay una prostituta y él ya se siente contaminado. Es decir, no hay una razón biológica de contacto, una contaminación biológica, esto tiene que ver con otra cosa. Otro de los contenidos típicos es el orden, la simetría, la organización perfecta de las cosas, que llega hasta situaciones realmente muy cansadoras. Si ha dado un paso con el pie derecho de tantos centímetros, el siguiente paso tiene que ser igual para compensar. O si ha caminado 3 baldosas, el otro pie tiene que dar otras 3 baldosas. O tiene que contarlas y tiene que contarlos en números pares o tiene que conseguir. En fin. Pérdida de tiempo, sufrimiento, pérdida de funciones, de relaciones. Imaginan que la convivencia se hace sumamente desagradable. Hay un porcentaje muy alto de personas que padecen. Es el cuarto problema psicológico más común. Comienza en la adolescencia. Hay niños, los niños tienen ciertos rasgos obsesivos, pero que ya son propios de su edad. Pero en la adolescencia y en la juventud es cuando se instala el trastorno y va progresando, va creciendo. Y también lo que se ha visto es que el diagnóstico es tardío. Se pasan por alto, estos rituales casi que se toman como una curiosidad y no se le da la importancia. El promedio que se calcula, la estadística promedio, se calcula que un trastorno obsesivo compulsivo demora 17 años en diagnosticarse correctamente. Puede ser que alguno de los que está viendo se haya sentido identificado, ya sea en lo personal o sabe de alguien, tiene un amigo, tiene un familiar que lo padece. Bien, hablemos ahora del tratamiento. El pensamiento obsesivo o el trastorno obsesivo
es un círculo vicioso. Es decir, aparece una idea, estas ideas intrusivas, desagradables, inaceptables, contra los que el paciente lucha. Pero en la medida en que lucha, ese pensamiento más se fija. ¿Cómo? Mire, el ejemplo del elefante verde, ¿sí? ¿Cuántas veces lo habrá escuchado? Si yo le digo a usted, no piense más, deje de pensar, no piense en el elefante verde, es imposible, porque la condición para que usted deje de pensar es que tenga la consigna y la consigna afirma el elefante verde. Entonces, si no tiene que pensar en eso y no lo piensa, ¿cómo sabe que no tiene que pensar en eso? Es un círculo vicioso. En tanto, más se quiere evitar el pensamiento obsesivo, más se fija. Le podemos oponer lo que en el ambiente se llama el círculo virtuoso del mindfulness o de la meditación. ¿Y por qué? Porque el mindfulness permite, a través de la repetición de ciertas actividades, ejercicios o prácticas, la desaparición progresiva de esta compulsión, a través de 4 mecanismos. Uno es la regulación de la atención. Es decir, con la meditación nosotros entrenamos nuestra atención para que sea fijada con determinados objetivos. Un objeto, una parte del cuerpo, una escena, lo que sea. Este ejercicio de regulación de la atención va a contrarrestar esta imposibilidad de escapar del pensamiento obsesivo. El segundo mecanismo de acción es la conciencia corpórea. En el pensamiento obsesivo lo que predomina es la fantasía y predomina un divorcio entre la mente y el cuerpo. La meditación nos lleva a la inversa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que la idea, uno de los objetivos de la meditación es unir la mente con el cuerpo, porque en realidad somos uno? El tercer mecanismo es la regulación de la emoción. Lo que a nosotros nos interesa es que en los ejercicios que nosotros practicamos o sugerimos para meditar, lo que proponemos es una regulación de la emoción en el sentido de abstenerse a involucrarse con el pensamiento. ¿Sí? La práctica anterior, el video anterior, si no me equivoco, estuvimos hablando de eso, ¿sí? De una práctica sin objeto donde lo único que se hacía era observar. Es decir, en la medida que yo pueda progresar, ejercitar, volverme más habilidoso en esto de no involucrarme con los pensamientos, estoy aportando una escena posible para deshacerme o por lo menos no sentirme involucrado o afectado por esos pensamientos intrusivos. Y el cuarto y último mecanismo es el cambio de perspectiva de sí mismo. Uno de los objetivos de la meditación es echar por tierra la fantasía del yo, en el sentido de las identificaciones que hacemos a este yo. Lo digo de otra manera. La meditación es un proceso que nos permite darnos cuenta de que yo no soy ese pensamiento. Yo no soy eso que pienso. Pero volviendo a estos 4 mecanismos,
Una de las cosas que todavía resultan mucho más interesantes y que nos estimula a los profesionales a trabajar con esto es que con cada uno de estos mecanismos de acción hay ciertas partes del cerebro que se activan y se crean nuevas conexiones neuronales. Con estas modificaciones que se logran hacer en la corteza cerebral, estas modificaciones en determinadas conexiones neuronales, hoy pueden ser medidas gracias al uso de la resonancia magnética funcional y una serie de pruebas que ya se vienen haciendo desde hace muchos años. Es decir, a diferencia de lo que decíamos al principio, que la psicología ha sido criticada por no poder sostener sus afirmaciones en un laboratorio, en los últimos años estamos viendo la posibilidad de que esto sea así. Por lo tanto, la eficacia de la meditación en el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo no es solamente una declaración y algo que, bueno, a mí me parece que, sino estamos entrando en un terreno donde puede ser medible y comprobable. En resumen, estamos, me refiero con respecto a la meditación, ante una herramienta sencilla y útil y eficaz para romper ese círculo vicioso de las obsesiones. Y por supuesto, con la posibilidad de medirlo científicamente. Bien, espero que les haya interesado, que haya sido de su gusto el tema de hoy. Y si quieren ver más de estos temas, anótense, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones y recuerden, semanalmente estamos entregando un nuevo video, nuevo material. Así que nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar.